Y ahora es cuando alguien dirá, ya están los 4 perroflautas locos con sus teorías locas de perroflauta. Pero es que, a ver... Hola, soy Nacho, Banfunfun en YouTube, y hablo sobre lengua y literatura y lingüística y cosas relacionadas con la lengua. Este vídeo es una leyenda. ¿Es legendario? No, es una leyenda, literalmente, como la de los mapas. En mi vídeo sobre El Principito me dio la sensación de que se me quedó un poco cojo porque me faltaban definiciones, pero tampoco quería hacer un vídeo eterno, así que en este vídeo voy a contar unas cuantas definiciones sobre qué es la lengua, y además en este vídeo voy a aprovechar para responder a todos los comentarios que me han dejado en el anterior vídeo diciendo que el andaluz no es una lengua. ¿El andaluz qué es? Pues en este vídeo voy a hablar sobre qué es el andaluz. Y ya que estamos definiendo cosas, voy a entrar un poquito en el tema de los recuperacionistas del andaluz, cuál es su hipótesis. Y para ello voy a utilizar el elemento divulgativo más útil que tengo en esta habitación. Momento pizarra, esto es como Art Attack pero en lingüística. Esto es la forma más básica de representar el lenguaje. Emisor, persona con un ligero problema y tiene una oreja enorme. Receptor, mensaje. Lenguaje. El lenguaje sería la capacidad humana de emitir sonidos, recibir sonidos. Eso es el lenguaje. Es una habilidad de nuestros cerebros de producir, utilizando nuestros aparatos articulatorios, y de recibir el sonido con nuestros órganos y procesarlo. La lengua, en cambio, sería el sistema de convenciones que utilizamos para el lenguaje. Es un conjunto de convenciones que puede ser tanto oral como escrito como no verbal. Resumiéndolo muchísimo, es una especie de convención de reglas de sentido común que crean nuestros cerebros en consenso para poner el lenguaje en práctica. Lengua natural. Generalizando muchísimo, una lengua natural sería la que evoluciona de manera propia. Y dependiendo muchísimo del contexto en el que estemos hablando, ya sea sociolingüística, ya sea sociología, sintaxis, etc., se habla de una lengua natural en contraposición a una lengua formal o formalizada, que es la que tiene una serie de reglas escritas ya. Básicamente sería la lengua donde ha aparecido un órgano o un ente, dicho la RAE por ejemplo, que dicta las normas de cómo debe estandarizarse ese idioma. La diferencia que estamos marcando entre las lenguas naturales y las lenguas formalizadas es ese matiz de artificialidad que se le da cuando se limpia, fija y da esplendor a una lengua. El habla. El habla es como la lengua, pero mucho más concreto. Si la lengua es así, es como se habla este idioma, el habla sería cómo esta persona y esta persona hablan el idioma. Es como más concreto. Mientras que en la lengua nos referimos a esto es comunicación, en el habla lo importante es, mira todas estas realizaciones que son válidas. Es hablar de lo mismo pero desde ángulos de vista ligeramente distintos. Dialecto. Esto ya es más pantanoso. El dialecto es cuando una lengua se desgaja de la otra y empiezan a hablar de manera generalmente distinta. Esto ya es porque pues, se ha movido este pueblo para acá y ahora de repente por movidas de su contexto que les rodea, pues ahora empiezan a decir cosas de manera ligeramente distinta y con el paso del tiempo tal. Esto es básico, pero siempre queda el tono y el contexto. Depende de la persona que lo esté diciendo y de la mentalidad que tiene a la hora de decirlo. Dialecto puede ser una cosa buena, puede ser una cosa mala. Otras formas de llamarlo, hablas, variantes, lenguas. Depende de quién le pone el nombre, realmente. Hay libros, hay corrientes de pensamiento, hay autores que utilizan estos de manera muy loca. Para algunos es sinónimo, para algunos solo unas cuantas son sinónimos, mientras que otros son distintos, o para otros son no, porque son completamente distintos, porque siguen estas reglas que pongo en mi libro, pero en otro libro siguen otras reglas para decirte exactamente lo mismo. La lingüística es un campo todavía muy joven para que se hayan asentado realmente estas definiciones. Es un poquito como definir hipótesis, teoría y tal en ciencia, que la gente se tira los trastos a la cabeza. Lo que sí que puedo decir es que la gran mayoría de los sociolingüistas y lingüistas que acaban de salir de la carrera hace 10-15 años, la opinión generalizada a ojos de estos lingüistas es que estas definiciones son irrelevantes. Realmente la lingüística no se preocupa por esos temas. Estas son cosas que son extralingüísticas. ¿Qué es lo que pasa? Que la lingüística toca el mundo real. No se puede uno hablar de una cosa teórica y decir, no, esto no es importante, porque sí es importante. Está en la tele, está en los periódicos, están todos los comentarios que me han dicho, pues no es un habla, es un dialecto. No, pues no es un dialecto, es una forma de hablar castellano. Es importante. Eso, la extralingüística afecta muchísimo a la lengua. Y esto está enlazado con mi siguiente definición. Poder. Esto realmente parece que no es lingüística, pero el poder es lingüística. El poder, leo definición, es la capacidad de ejercer influencia sobre otros para conseguir tus objetivos o impedir o dificultar que otros consigan sus objetivos. El mundo es un entramado de influencias entre hablantes y entre personas, entre grupos de personas y castas de personas y tal, y ejercen poder entre sí. Yo hablo de esto en mi vídeo del tone policing.
Por aquí dejo el enlace. Pero aquí ya tenemos todo esto explicado de lo que viene siendo la comunicación. He resumido 4 o 5 años de la carrera en 5 minutos. Nos viene uno de los grandes de este vídeo. El andaluz. ¿Qué es? ¿Es lengua? ¿Es habla? ¿Es dialecto? ¿Es una forma peculiar de decir cosas? Arsa, alegre, riqui, town, town. ¿Es lenguaje el andaluz? Sí, porque se está utilizando órganos del habla, oreja, área de Broca. Es lenguaje, porque es comunicación humana. ¿Es el andaluz una lengua? Pues desde siempre se nos ha dicho que no. ¿Es el andaluz un dialecto o una variante del español? Esto es un punto ahí de contención, un punto de fricción gordísimo. Entenderéis por todo lo que he dicho antes que no es fácil de definirlo. Lo que ha dicho la lingüística históricamente, y recordemos que este es un campo muy joven, el andaluz es un dialecto del castellano. Esto es lo que se explica en los colegios, lo que se sigue estudiando en las universidades y está en el ideario común de la gente. El andaluz viene del castellano. Esta idea viene apoyada por un contexto histórico que yo explico muy bien en mi vídeo sobre el malagueño, pero aquí lo voy a explicar pues de manera un poco así, más confusa, digamos. Esto, aunque no lo parezca, es la península ibérica. Bien, históricamente había prerromanos. Había romanos. Y a esto después se le pusieron los visigodos. Que dijeron, mira qué imperio más guay, me lo deja de un momento y se lo quedaron, ¿no? Y después vinieron, pues, lo que viene siendo al-Ándalus aquí. Y pues aquí se hablaba pues árabe. ¿Y qué pasó? Después vino la Sagrada Reconquista y de repente un grupo de hablantes de aquí pues hicieron pues todo esto, lo tomaron de manera así como ¡pua! Y en ese momento toda la gente que hablaba mozárabe pues se fue. Y pues a partir de ese momento todos se hablaban castellano. Bueno, más o menos. ¿Te suena raro? Normal. En mi vídeo del andaluz lo explico con muchísimo más detalle, pero con la idea con la que me quiero quedar es que la conquista política no suele equivaler a la conquista lingüística. Los musulmanes tomaron prácticamente toda la península, pero los hablantes, la gente que llegó al poder, era una pequeña minoría de la población. Estaba la nobleza árabe, pues estaba una pequeña parte del ejército amásig, y el resto era un mogollón de gente que hablaba lo que hablaba y que de repente llegaron unos señores y dijeron, pues ahora mandamos nosotros. Y ellos dijeron, vale, pues yo voy a seguir arando el campo. Lo que sostienen los recuperacionistas del andaluz es que el andaluz proviene de otra lengua romance que no es la lengua castellana, sino que era paralela a la época. Esa lengua desaparece y lo que queda, los restos, es lo que queda del andaluz. Toda esa enorme masa de gente hablaba lo que hablaba, como si fuese una tarta helada. Había muchísimas capas de lenguas. Cosas del prerrománico, una capa enorme de latín, después cosas de los visigodos y para acabar la montaña de árabe de los nobles que estaban en ese momento. Ese batiburrillo en el siglo XIX se denominó mozárabe, pero en la época los contemporáneos llamaban a eso latino. Es decir, para ellos seguían hablando latín. Ellos hablan árabe, los que están arriba hablan árabe, y nosotros pues hablamos latín. Este latino está hermanado con el ladino, que es lo que hablan los judíos sefardíes que fueron expulsados de España. Eso se sigue hablando. Esta lengua romance habría podido evolucionar hasta ponerse a la misma altura pues que el castellano, catalán, gallego, etc. Pero en el siglo XIII, Castilla y su forma de hablar el castellano se imponen política y culturalmente. Lo que he dicho antes de que la conquista política y la conquista lingüística pues a veces no casan, a ver, aquí casó bastante porque yo hablo castellano. Esto es un punto de contención muy gordo entre lingüistas. Por un lado, siempre se ha dicho que el mozárabe, después de esa reconquista y la expulsión de los judíos y de los moriscos, que eran los musulmanes conversos, pues básicamente como que Andalucía se queda así vacía de gente que hablaba mozárabe y después llegaron los castellanos y colonizaron todo y hasta repoblado. Así que ya está, el mozárabe se acabó, ya no hay mamá y ahora pues castellano. Hay gente que en los últimos 30-40 años ha dicho, a ver, lo que sostienen los recuperacionistas del andaluz es que esta lengua mozárabe, este latino o aljamía, no se llegó a perder del todo, porque la gente no desaparece en plan teletransporte. Los cambios lingüísticos, quitando a la gente que expulsaron, que la expulsaron, los cambios lingüísticos no se producen de manera tan rápida. Al fin y al cabo, la reconquista de Al-Ándalus fueron 17 años, si no me equivoco, y no fue una implantación de árabe, de repente todos hablamos árabe. No, fueron 700 años de implantación poco a poco. La gente del pueblo llano fue durante 700 años tratando con la nobleza, los nobles árabes y los guerreros amasis. Para tratar con ellos había que tratar en árabe, y eso poco a poco, durante 700 años, fue permeando el latino que hablaban ellos. Lo que dicen los recuperacionistas del andaluz es que con esta
cuando ganó la Reconquista y con la posterior expulsión de los moriscos, ese vacío demográfico que fue llenado por castellanoparlantes no fue tal, porque por un lado se conservan pruebas de que los registros de gente la que habían expulsado no eran muy fiables. Sí, hemos colonizado toda esta zona. A lo mejor estaban un poco redondeaditos muy para arriba, para decir que sí, les había salido muy bien y tal el tema, pero muchas de las colonias fracasaron o ya había gente, o sea que no tuvieron tanto éxito las colonizaciones, sobre todo del norte de Andalucía. Lo que era el Reino de Granada no se llegó a colonizar nada porque había gente, con lo cual esa gente se quedó. Y muchos de los moriscos a los que expulsaron volvieron al cabo de los años haciendo cosas como sobornar a la gente que estaba, no sé, el alguacil o lo que fuera, para decir como, no, son cristianos viejos, pasad, y recuperaron sus casas, recuperaron sus terrenos y tal. Y también para el momento en el que se hicieron las expulsiones de los moriscos, ya había gente que ni siquiera se consideraba morisco porque estaba asimilado dentro de la población desde hacía siglos, con lo cual esa gente seguía hablando lo suyo y no se fueron porque técnicamente eran cristianos, independientemente de cómo fuera su credo ya de puertas para afuera, de puertas para adentro, para la ley eran cristianos y no les echaron, con lo cual no hubo gente que estaba entrando dentro. Con lo cual esta maraña de cosas que he dicho viene siendo que el mozárabe se debió de conservar en algunas zonas de Andalucía. Y estos pequeños restos que han quedado andaluz pues han ido evolucionando a lo que queda ahora, porque han pasado 7 siglos. Han pasado 7 siglos de presión continua del castellano. En este caso no estamos hablando de una represión política o legal, es influencia. Estamos hablando de lingüística, ha sido influencia de una lengua dominante sobre una lengua menos dominante. Si nos tenemos que poner etimológicamente, históricamente hablando, el andaluz que se conserva descendiente de este mozárabe se ha ido reduciendo hasta solo quedar en los núcleos rurales. Me ha comentado muchísima gente a mi vídeo del Principito que como, oye, que yo hablo andaluz y soy de ciudad. Y es verdad. ¿Dónde pones tú la línea? ¿Dónde ponemos la línea de qué es una lengua? Recordemos, lingüísticamente es irrelevante. De nuevo, nos apartamos de la lingüística y estamos en el ámbito de lo extralingüístico. Los andaluces hablamos andaluz. Independientemente de que el andaluz venga del mozárabe, o que el andaluz sea un dialecto, o de que el andaluz sea una lengua, es una manera de hablar distinta, que está diferenciada y está marcada. Que no esté a lo mejor muy marcada, bueno, pero hay una diferencia. Los andaluces hablamos lo que hablamos, puñetas. En el siguiente vídeo voy a hablar sobre lenguas minorizadas y por qué es importante para algunos hablar de una lengua como una lengua propia versus ¿pero qué más da lo que habléis si todos hablamos castellano? Un saludo. Si te gusta este tipo de contenido, sígueme en Patreon o sígueme en el siguiente vídeo, el de las lenguas minorizadas.